10:35, gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Sara Usabá y Jorge Rodríguez en la capital del país, Noemí Mamani desde Cusco. Es momento de conectarnos con el doctor Elmer Huerta en nuestra secuencia de salud. Mucha atención porque hoy hablaremos sobre la neurocisticercosis, una enfermedad cerebral que ocurre por una mala higiene o por comer carne de cerdo no bien cocida. ¿Cuántos les gusta la carne de cerdo? Presten mucha atención a la siguiente información. Doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está, doctor Huerta? Hola, ¿Qué tal? Noemí, qué gusto de saludarte. Sara, buenos días. Jorge, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, ayer por la cadena NBC aquí en Estados Unidos se dio a conocer un estudio que llamó la atención de muchísima gente. Era de tener gusanos en el cerebro. Así, y esto sale publicado en una revista de medicina, que es una revista que salió esta semana, en la que comunican el caso de un hombre de 52 años que tenía migrañas y migrañas y migrañas y no sabía qué era. Va con un médico, le hacen una tomografía del cerebro y para sorpresa de sus médicos se encuentran que dentro de su cerebro tenía una mancha que cuando la han visto con cuidado era un neurocisticerco. Ahora vamos a explicar en un momento qué es eso y determinan. Y este gusano, porque ese es el gusano de la tenia, de la solitaria que se va al cerebro, se preguntan, aquí en Estados Unidos eso es rarísimo. Eso se ven inmigrantes que vienen de países de África, de Asia, de América Latina, pero en una persona en el corazón de Estados Unidos, no. Y entonces le preguntan, y él dice, mire, la única cosa que se me ocurre, señor, y le dice a los médicos que podría haber ocasionado esto, es que a mí me encanta comer el tocino y la tocineta no muy cocidos. Me gusta ponerlos un poquitito, pero casi crudos me los como. Entonces los investigadores piensan de que esta ha sido quizás la fuente de contagio de este señor, el haber comido el tocino, que es una carne de cerdo, Claro. no bien cocida, en donde estaba el parásito. Entonces, ¿qué cosa es la neurocisticercosis? Neuro obviamente se refiere al aparato nervioso, al sistema nervioso. Cisticerco es una de las etapas de desarrollo de este gusano que es la tenia. Recordemos, y esta era una cosa que en la escuela se hacía a veces burla, el famoso la solitaria. La solitaria es un gusano grande, es un gusano muy grande que puede medir hasta 1 metro y medio y que vive en el intestino. Esta solitaria, cuando vive en una persona, vive en el intestino y vive feliz ahí la solitaria, ¿verdad? Nutriéndose de todo lo que se nutre la persona, pero cada cierto tiempo elimina ¿qué? Huevos o pedacitos del gusano. Estos pedacitos del gusano o estos huevos son arrastrados por los excrementos de la persona y pues caen en la tierra. La gente que no tiene sistemas de alcantarillado en el campo, ¿verdad? Lo hace en la tierra y ahí se queda el excremento. Muy bien. La persona luego sigue su vida y ese excremento luego es consumido por cerdos. Y por increíble que les parezca, ya hay estudios sobre esto, el Perú es uno de los países con más cisticercosis del mundo, especialmente en el norte, porque ahí la gente tiene su chanchito y han hecho estudios que los chanchitos se desplazan alrededor de 50, 100 metros alrededor de la casa del dueño, no van más allá. Y entonces, ¿qué cosa comen? Lo que encuentran en el suelo y muchas veces encuentran ¿qué? El excremento de los dueños de casa o de los vecinos allí y entonces se infecta el cerdo. Al infectarse el cerdo con los huevos del gusano, este gusano se desarrolla, este huevo, y luego se deposita en la carne del cerdo. Entonces, cuando se hace una chicharronada, una chanchadita, y traen al cerdo de la casa para matarlo, muchas veces no está bien cocido, y así entonces la persona come esa carne de cerdo que no ha estado bien cocida, y ahí que come la larva de este gusano. Esa larva llega al intestino, cruza el intestino, se va a la sangre y se puede depositar en los propios músculos de la persona o
en el cerebro, que es lo que pasó con este señor aquí en Estados Unidos, y eso se llama neurocisticercosis. Y pueden aparecer, compañeros, varios. Hemos visto, cuando me acuerdo hacíamos disecciones de cadáveres en la Facultad de Medicina, no era raro encontrar cerebros que tenían huecos, que eran... habían varios, 5, 6, 8 huequitos y eran cisticercos que estaban ya antiguos, obviamente en la persona fallecida, ¿verdad? Pero esa es la historia. Entonces, un ser humano se puede contagiar con estos gusanos, con esta tenia, la solitaria, de dos maneras. Una, comiendo alimentos, consumiendo alimentos o bebidas infectadas con las heces humanas. Y eso, en un lugar en el que no hay agua potable, no hay higiene, obviamente es fácil, ¿verdad? Te come los huevos y se desarrolla dentro de ti. Y se puede ir obviamente al cerebro o los músculos. Y la segunda vía de contagio es por comer carne de cerdo que está contaminada con las larvas de los gusanos. Esa es la neurocisticercosis, que es una enfermedad 100% prevenible, con buena higiene por un lado, Claro. sistemas de alcantarillado, sistemas de desagüe en los pueblos, lavarse las manos frecuentemente, cuidar la comida, las bebidas que se comen, se usan, y obviamente cocer bien la carne del cerdo antes de comerla. Doctor Huerta, estamos hablando del peligro de la carne de cerdo o, por ejemplo, también puede existir riesgo en las verduras. Aquí en nuestro país tenemos una problemática. Muchas veces se riegan las verduras con aguas servidas, aguas de desagüe. Esta es una realidad que tenemos en muchos puntos del país. Entonces, ¿allí también hay un riesgo con relación a esta enfermedad? Sí, Jorge, disculpa, no me dejé entender bien. Son dos los sistemas de contagio. Uno, por como dije, comidas y alimentos contaminados con los huevos. Eso es lo más común. Y la segunda, comer carne de cerdo. Ambas te contagian. Sí. Elmer, ¿y qué efectos genera este problema en el sistema nervioso? ¿Y puede afectar de la misma manera a niños que a adultos? Cualquier persona se puede infectar, cualquier persona puede desarrollar cisticercosis, y el síntoma más común son las convulsiones, los ataques que la gente llama ataque epiléptico, las convulsiones. Ese es el síntoma más común. El tratamiento va a depender del número, de la localización y sobre todo del estado de edad, entre comillas, de estos gusanos, porque hay algunos que están frescos, se ve que están frescos los gusanitos allí, otros ya están muertos y están tan muertos que se han calcificado, y lo que uno ve en estas tomografías del cerebro son puntos calcificados, y ahí no hay que hacer nada. Si el paciente no tiene síntomas, queda tranquilo, y si tiene sus convulsiones hay que darle medicamentos para la convulsión. El problema está que cuando son gusanos frescos, porque a veces se encuentran gusanos frescos en el cerebro, hay que dar medicamentos, se dan antihelmínticos por la boca y medicamentos que se dan, y el problema es que cuando mueren, porque el medicamento los mata, se inflama mucho el cerebro. Por eso es que esto debe ser hecho con mucho cuidado por especialistas en enfermedades infecciosas y neurólogos. Doctor Elmer, ¿la cisticercosis es lo mismo que hablar que de triquina? ¿Es similar? Y otra consulta, al momento de comprar la carne de cerdo, muchas veces hacen esto las caseras en el mercado y te muestran libre de triquina, no tiene puntitos blanquitos. ¿Eso es suficiente para saber que estoy llevando una carne que no me va a perjudicar? No, la triquina es otro tipo de gusano. La triquina es otro tipo de gusano, otra especie de gusano que se llama la triquinela. De lo que estamos hablando aquí es del del gusano que se llama el Taenia solium, la solitaria. Ese es otro. Pero también la triquinosis se puede transmitir por el mismo mecanismo, Noemí, por comer carne contaminada. El mismo mecanismo, pero es otro parásito. Triquinosis es una enfermedad, y la cisticercosis es otra enfermedad. Son dos parásitos diferentes, ambos son gusanos, pero son diferentes. Muy bien, hay que tener muchísimo cuidado entonces. Doctor Huerta, muchísimas gracias como siempre por su aporte aquí en Encendidos, y nos reencontramos más adelante en Espacio Vital. Sí, hoy para empezar vamos a hacer una pregunta que la vamos a contestar en la tarde. ¿Cuál es la diferencia en el trabajo de un médico ortopedista y de un médico traumatólogo? Son lo mismo. Ajá. Así vamos a empezar el programa esta tarde, porque vamos a tener consultorio especializado de ortopedia, que es diferente de traumatología.
Perfecto, entonces nos reencontramos en Espacio Vital más adelante aquí en RPP, la voz de